Querido Carlos, queridos hermanos concelebrantes, queridas religiosas de la Caridad del Cardenal Sancha, queridas hermanas de otras congregaciones religiosas o institutos que habéis venido, y queridos fieles todos en el Señor, incluso familiares del Cardenal Sancha, qué alegría podernos juntar todos en esta pequeña capilla de San Pedro de la Catedral de Toledo, antigua parroquia de la Catedral, y celebrar un año más la memoria litúrgica del Cardenal Ciriaco María Sancha. Aquí, junto a sus reliquias, las grandes y las pequeñas, y junto a ese precioso cuadro que nos intenta también recordar las características del cardenal, no solo su fisonomía, sino hacer un retrato de su alma, poniendo junto a él a los que más quiso y colocado en el lugar de sus preferencias, los barrios donde estaban las mayores necesidades, tanto en el orden espiritual como en el material, aquí en Toledo. La palabra de Dios que acabamos de escuchar trata también de describir, como la oración colecta de la misa, los rasgos que se han considerado esenciales de la gracia que encarnó el cardenal en su vida, lo que le hizo beato, lo que le llevó a la santidad cristiana, desde su tarea de pastor. Por un lado, el amor a los pobres, la caridad vivida con generosidad radical. Y por otra parte, su preocupación constante por la unidad de la Iglesia, por dar a este pueblo santo de Dios esa cohesión, dejando a un lado las divisiones propias de los hombres, que nacen de nuestros pecados, de nuestros egoísmos, las que llevan a las banderías, yo soy de este, yo soy del otro. Cómo lo tuvo que vivir el cardenal Ciriaco María Sancha, con una España, la de su tiempo, tan fuertemente dividida por motivos políticos y sociales. Esas fueron sus grandes inquietudes. Pero no se quedó solo en el panorama estrecho de nuestra patria. Él miraba como hombre de iglesia, obispo, cardenal, siempre al ancho y dilatado horizonte de la Iglesia universal, donde también había tantas divisiones y problemas. Y él, en su adhesión sincera, filial al Papa de su tiempo, a los papas que le tocó conocer, así trató de trabajar siempre por la unidad de la Iglesia. Pero yo quisiera hoy fijarme solo en un detallito pequeño. Hay una expresión de otro santo obispo español, también de una época próxima a la del cardenal, aunque un poco más moderno, más cercano a nosotros, que es el que fue el obispo de los Sagrarios Abandonados, don Manuel González, que tenía una expresión simpática. La dirigía él a sus sacerdotes y decía: yo quiero que mis curas sean evangelios con patas. Era andaluz y tenía estas cosas, se le ocurrían decir expresiones así. Pero el Papa Francisco, a lo largo del año de la misericordia, también en algún momento, sin usar esa expresión, pero propuso como el ideal para los pastores de la Iglesia, obispos, sacerdotes, el ser encarnaciones vivas del Evangelio. Que nuestra vida entera esté marcada por el estilo evangélico. Pues eso es lo que hizo el cardenal Ciriaco María Sancha. Él fue un evangelio andante. Había meditado, había asimilado en la oración personal, en la celebración litúrgica, en el estudio, preparándose para la predicación a los demás. Había asimilado de tal manera el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que le salía espontáneamente. En sus
relaciones con las personas, en sus opciones pastorales, en sus decisiones de gobierno, en su manera de afrontar y abordar los problemas, las alegrías y las penas de la vida, el Evangelio. Salía el Evangelio, se veía la realización concreta del Evangelio. Y eso es lo que le dio fuerza. Por eso también el Salmo responsorial que hemos recitado hace un momento era un precioso retrato del cardenal. ¿Por qué? Porque al estar en esa sintonía subida con el Evangelio, estos salmos que son como anticipaciones del Evangelio, profecías del Evangelio, estos salmos que están mirando a Cristo y nos están hablando de Cristo como el modelo del cristiano, el modelo del hombre fiel a Dios, se realizan en la vida de los santos. Hoy yo os quisiera invitar a celebrar al cardenal Sancha del mejor modo que se puede celebrar a un santo, que es aprovechando el ejemplo y testimonio de su vida. Dios nos los da para que sean un estímulo y para que sean una intercesión eficaz para nuestra propia santificación. Estaría muy bonito que hiciéramos panegíricos del cardenal Sancha, de su caridad, de su capacidad de dejar a un lado sus intereses personales para buscar la unidad de la Iglesia, de no buscar halagar a los que le están oyendo, sino decirles lo que necesitan, la medicina que necesitan para poderse curar, aunque eso subleve a algunos. Arriesgarse, como cuando entró en la casa del pueblo. ¿Quién se habría atrevido? Y allí fue a hablar con aquella gente teóricamente poco favorable, a hablar con curas o a hablar con el obispo. Pero ese arrojo, esa capacidad, esa sencillez para no asustar a los niños, porque hoy en día los niños no se asustan de nada, pero en la época del cardenal, oye, un obispo, un niño pequeñito, esto infundía más temor reverencial que atracción, pero el amor supera todas esas barreras. Es el Evangelio el que supera todas esas barreras y hace posible los santos. Hoy nosotros también estamos aquí, pero no solo para decir qué bueno fue el cardenal Sancha, sino para decir qué buenos tenemos que ser los que admiramos al cardenal Sancha. No digamos las que se dicen sus hijas. Hay que ser muy buenos, hay que ser muy luchadores en la causa del Evangelio. Y contra lo primero que hay que luchar es contra nuestro pecado, contra nuestras perezas, contra nuestros egoísmos, nuestras insensibilidades, que no dejan que el Evangelio llegue hasta lo hondo, hasta la médula de nuestra vida. Pues hoy venimos a pedirle al Señor, ten piedad de nosotros, aumenta nuestra fe. Danos un corazón dócil a tu palabra, como el de la Virgen María, a la que tanto amó el cardenal. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ay, si nosotros cada día, preparando el Evangelio del día, escuchándolo en la celebración de la Eucaristía, haciendo a partir de él un pequeño examen de conciencia por la noche, nos esforzásemos por hacer que el Evangelio se hiciera connatural con nuestra vida entera. ¿Cuántas cosas de nosotros quedarían fuera de juego? ¿Cuántas cosas en nosotros se curarían? ¿Cuántas cosas en nosotros crecerían y se desarrollarían sorprendiéndonos? Y es que es verdad, los retos del momento presente, como los de la época del cardenal, a veces nos asustan. Hoy nosotros, los cristianos, los creyentes, parece que en la sociedad somos cada vez menos y cada vez contamos menos. Y parece que van hinchando pecho los que desprecian el Evangelio y dicen que esto ya pasó,
que ya ha caducado. Vuestro evangelio ha caducado, ya no sirve, es como un yogur caducado para tirarlo. Ahora estamos en una época moderna. Pues para poder, con caridad, pero con valor, seguir anunciando la buena nueva y seguir proponiendo la verdad que salva del Evangelio y seguir viviendo la caridad de Cristo que hace nuevas todas las cosas, hace falta esa sencillez de espíritu que nos viene de empaparnos del Evangelio, esa capacidad de saber que las obras grandes que tenemos que hacer no las vamos a hacer nosotros solos, Dios con nosotros. El cardenal afrontó momentos y dificultades enormes en la vida de la Iglesia española en varias ocasiones de su vida y lo hizo con sencillez y valentía, no porque se creyera un superhombre, no porque él estuviera convencido de que él era más listo que nadie y podía tener las estrategias para vencer, o porque tenía unos apoyos tales humanos de poderes de este mundo que le hacían ir con valentía por la vida, convencido de que la victoria era suya, ¿no? Su fuerza, su audacia, no nacía de la presunción humana, nacía de un corazón contrito y humillado, pero que se deja llenar cada día del sabor y de la fuerza del Evangelio. Y eso le daba un valor al que no podía hacer frente ninguno de sus adversarios. Celebremos la fiesta del beato cardenal Sancha. Celebrémosla con mucha alegría y acción de gracias a Dios, pero hagámoslo siguiendo sus huellas, imitando y apropiándonos su ejemplo. Escuchemos la palabra de Dios y dejemos que transforme totalmente nuestra vida. Agradecer en primer lugar a don Juan Miguel Ferrer, deán de la Catedral, y en su persona al Cabildo Catedralicio, que siempre nos acoge con mucha amabilidad. Quería agradecerle el presidir esta Eucaristía. Según hablaba, me recordaba cuál podía ser el estilo del querido beato Ciriaco María Sancha, que era un estilo sencillo, adaptado a quienes le escuchaban y elocuente. Pues muchísimas gracias, don Juan Miguel. Él a lo mejor ya no se acuerda, yo sí. Él estuvo muy presente en aquel centenario y beatificación del cardenal. Y en esta liturgia que hemos celebrado, él tuvo muchísima parte precisamente como experto de liturgia que es. Por tanto, nuestra gratitud se extiende, se remonta a años atrás, a bastantes años atrás. Quería agradecer también la presencia de los fieles padres benedictinos, el padre José María, que no falla un solo año de estar con nosotros, el padre Ramón, vienen del Priorato de Montserrat, en Madrid, que pertenece a Santo Domingo de Silos. Sabéis cómo uno de los amores del beato Ciriaco María era San Benito, y las reglas que él dio a las congregaciones, a los institutos por él fundados, precisamente estaban en la regla de San Benito. Cómo no agradecer a don José María Cabrero, delegado diocesano de Cáritas, otro de los amores del cardenal, y que bajo su patrocinio se ha abierto hace unos poquitos años ese economato Cardenal Sancha, Beato Cardenal Sancha, aquí en Toledo. La presencia de las hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, que en el corazón del Beato se unen las dos orillas del Atlántico. Es algo muy hermoso. La fundación realizada por él, primero en Cuba, también en Santo Domingo, cómo aunan esos corazones de un lado y del otro del mar. Cómo no agradecer también a la comunidad trapense de Ayoz, que esta mañana se ha unido a nosotros ya desde primera hora de la mañana, desde las vigilias, que muy de madrugada ellas cantan.
elevan al Altísimo. Las hermanas trapenses, que también podrían estar representadas en esta imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue curiosamente la primera fundación de la trapa femenina en España, bajo esa advocación, Nuestra Señora de los Ángeles, en la diócesis de Ávila, cuando el beato fue obispo de aquella querida y diócesis hermana. Aquí también hay otro corazón del cardenal, que son las damas catequistas. Me vais a permitir una confidencia, un deseo íntimo del corazón. Ojalá que la canonización del cardenal esté unida a la canonización de la beata Dolores Opeña, porque anduvieron muy unidos en vida, y ojalá que también en ese acto puedan estar unidos y que todos alabemos al Señor dándole gracias por tal acontecimiento. Es un deseo íntimo de mi corazón y os lo manifiesto. Agradecer también a las siervas de María. Aquí tenemos a Sor Rosa, pero esta mañana también ellas, en la Casa Madre de Chamberí, en Madrid, han estado también celebrando la Eucaristía con los textos del Beato. También las religiosas de María Inmaculada, conocidas como del servicio doméstico, que también aquí tenemos a Sor Pilar, pues también fue uno de los amores del Beato Cardenal. Y a todos vosotros, porque él fue el padre del movimiento católico en España, el primero que organiza a los católicos, a los seglares, en actos se decía entonces, en obras de celo, pues en obras de apostolado. Siempre me pedís información. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va la causa? Pues tengo que daros una primicia. Y es que justo antes de ayer, en Roma, nuestro postulador hizo entrega de buena parte de la documentación sobre el milagro. Esa documentación, casi 400 folios, tiene que pasar primero por 2 médicos. Y esos 2 médicos, si dan el visto bueno, ya pasaría a una comisión de peritos médicos, 9, que son los primeros en que Dios así lo quiera, den el veredicto, reconozcan que esta curación ha sido milagrosa. De ahí pasaría a una comisión de teólogos y finalmente a la congregación de cardenales para finalmente sea el Santo Padre quien diera pues la fecha para la canonización. Son pasos que vamos dando, firmes. A alguien se le puede antojar que un poco lentos. Las cosas son así. Dios no tiene prisa. Es el hombre el que ha inventado la prisa. Dios inventó el tiempo y el hombre la prisa. Pues queremos ir al ritmo que Dios nos vaya poniendo. Es cierto que puede ser lento, nos puede parecer así, pero va caminando. Y será cuando Dios lo quiera, cuando más bien nos haga a toda la Iglesia. Y por último, seguro que me dejaré muchas cosas en el tintero, entre ellas agradecer vuestra presencia. Pero entre vosotros ha venido un grupo de Povedilla, un pueblo de la provincia y diócesis de Cuenca, donde curiosamente el apellido Sancha está muy extendido e incluso entre los más mayores hay recuerdo de que sus antepasados les hablaban de que en Toledo tenían un pariente que era cardenal. Por tanto, presumiblemente ellos tengan también esta sangre Sancha junto con 2 hermanas que están también entre nosotros, que vienen de Burgos, de Quintana del Pidio. Pues bien, a ellos quiero agradecer su presencia. Han traído un cuadro que se ha presentado para las ofrendas, está aquí en el altar, y junto a este cuadro yo quisiera hacerles entrega de una reliquia del Beato, junto con el documento que acredita su autenticidad. Esa reliquia será expuesta junto con el cuadro en su templo parroquial. Por cierto, su párroco también nos ha mandado saludos porque le ha sido imposible estar entre nosotros. Yo os agradecería que os acercarais para haceros entrega del cuadro y de la reliquia del cardenal, que también pasará por los enfermos de la parroquia, que tampoco han podido estar aquí, como es natural, pero ojalá
que la reliquia del beato sea una presencia benéfica entre ellos, que también eran sus preferidos.